Amén. Buena iglesia. Amén. Seguimos entonces en el estudio de la carta de Apocalipsis. Realmente ya vamos más de, casi llegamos al año, ¿no? Esperemos que acabemos este año, si Dios así lo quiere, y si así lo dispone en su soberanía. Estamos en el capítulo 18, hoy entramos al capítulo 18. Capítulo 17 ya habíamos visto en las anteriores clases, las anteriores prédicas, enseñanzas. Capítulo 17 revela el carácter espiritual del reino del anticristo, ¿no es cierto? Y el capítulo 18 continúa con sus aspectos materiales, comerciales, políticos. Digo materiales porque ahí vamos a ver cómo cae Babilonia en esa área de lo que es lo material, lo comercial, ¿no? Lo político en relación a que los reyes de ese tiempo, y esos reyes que para nosotros ahora pueden ser presidentes, primer mandatario o primer ministro, en otros países creo que se le llama así, ¿no? Se lamentarán, dice, por esta caída, ¿sí? Que ha de tener ese reino fuerte, esa ciudad fuerte, como le llaman las escrituras. Entonces, reitero, el capítulo 17 revela el carácter espiritual del reino del anticristo. El capítulo 18 continúa con sus aspectos materiales, comerciales, políticos. El 17 y el 18 están insertados dentro del curso cronológico de Apocalipsis, que continúa en los versículos 19. Al derramamiento de la séptima copa, como ya hemos estudiado en Apocalipsis 16, versículo 17, le sigue de inmediato, ¿qué cosa? La venida del Señor Jesucristo, ¿no? ¿Para qué? Para terminar la gran batalla mundial que está registrada en Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. En otras palabras, primero tiene que haber la destrucción de Babilonia para que venga nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Tiene que haber aquello. El capítulo 17 y el capítulo 18, ya habíamos estudiado esto, forman, habíamos dicho, un paréntesis para mirar, escucha esto, no a los juicios específicos de Dios, sino lo que está juzgando. Eso es importante entender. Capítulo 17 y capítulo 18, reitero, forman un paréntesis para mirar no a los juicios específicos de Dios, sino lo que está juzgando, ¿ya? Estos dos capítulos, vale decir el 17 y el 18, retroceden para describir el sistema del mundo conducido por ¿quién? Por Satanás, el anticristo y el falso profeta, antes de registrar su destrucción. Entonces, Juan, ya habíamos visto esto, ya habíamos dicho, lo habíamos ya mencionado, Juan ya había escuchado los presagios de la destrucción de Babilonia en los capítulos 14, versículo 18, y en el capítulo 16, versículo 19. Ahora lo que estamos estudiando son los detalles de esa destrucción, ¿sí? Y se presentan en esas extraordinarias visiones que tiene Juan, ¿sí? Entonces, la destrucción de la última religión mundial ya lo hemos descrito las anteriores dos clases, ¿no es cierto? Porque entendemos que durante la tribulación todas las religiones falsas del mundo, ¿qué hacen? Se reunirán en una gran religión mundial, ¿no es cierto? Que de alguna manera dijimos que será un elemento fundamental del último imperio mundial del anticristo para sostener esa estructura militar, económica y política que se va a dar en ese tiempo. Ahora entramos al capítulo 18 y vemos aquí el colapso o el fin o podríamos decir así, la destrucción del mercado o del comercio mundial. Entonces, capítulo 18 que hoy empezamos a estudiar viene a ser la caída o la destrucción del imperio comercial y mundial ¿de quién? Del anticristo. Ya habíamos dicho, sí, habíamos hablado mucho de Babilonia. Y creo que ya quedó claro la anterior clase de que Babilonia, sí, aquí es Babilonia, no es Roma.
¿cierto? Si Dios así lo hubiera querido, o sea, si hubiera sido Roma, yo creo que Dios lo hubiera dicho Roma, ¿sí? Ahora, habíamos dicho que hay muchas controversias en este sentido, de muchos comentaristas que siempre están indicando que se trata aquí de Roma, y no es así, no es así. Ayer le decía a mi esposa, tenemos que entender que es Babilonia, no es Roma. Si bien está mencionado ahí los 7 montes, ¿sí? Pero había quizá omitido la anterior semana que hay una diferencia entre lo que es montes y lo que es colinas. Los montes o las montañas son altas y las colinas son más bajas. Si bien Roma está, alrededor de Roma está en 7 colinas, ¿sí? Y en el griego es una distinta palabra que se usa para montes y para colinas. Pero sin embargo, para no ir más allá y deducir aquello, el versículo 10 te dice claramente del versículo 9 del capítulo 17, donde de ahí sacan, ¿no?, esa interpretación. Ahí bien claro dice, esos, y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y otro es y aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo, ¿no? Versículo 9, ¿no? Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. Ahí está claro, ¿sí? Quizá no lo he leído, debía haberlo leído anteriormente, el versículo 9. Entonces, tenemos que entender, antes de estudiar este capítulo 18, que cuando se habla aquí de Babilonia, ¿sí?, es una verdadera ciudad, no un símbolo de todo, no un símbolo de todo sistema mundial. Es una gran ciudad, y de hecho hay cinco menciones que vamos a describirlos más adelante. En este capítulo siempre se está mencionando la gran ciudad, la gran ciudad, la gran ciudad, como identificado como Babilonia. ¿Ok? No es Roma, es Babilonia. Muy bien. Es importante también que tenga un poco de paciencia en este estudio a la introducción, porque la introducción nos va a ayudar a entender lo que vamos a ir estudiando versículo tras versículo. Amén. Amén. Entonces, seguimos entonces en el capítulo 18, ¿sí? Hablamos de la caída de Babilonia. Vuelvo a reiterar, ¿en qué aspecto? En el aspecto comercial, ¿sí? En el aspecto comercial. Cuando uno ve la historia, o a lo largo de la historia, los reinos o imperios construidos por los rebeldes, orgullosos o arrogantes y aborrecedores de Dios, muchos de ellos siempre han llegado y se han ido, ¿sí? O sea, no hay un imperio que pueda prevalecer por toda la eternidad, así entre comillas esa palabra, pensando que un día no van a caer. Podría a veces difícil creer o entender de que un imperio chino, por ejemplo, podría caer, ¿no? Mostrando aún o viendo aún su fuerza que tiene en el ámbito comercial, por ejemplo. Hoy en día entendemos que, por decirte, el imperio chino es fuerte económicamente, pero mientras un imperio si se rebele contra Dios, sea orgulloso quizá como nación y arrogante en esa situación, pues Dios es Dios todopoderoso, ¿sí? Y se van a cumplir los propósitos de Dios como Él quiere, ¿sí? Con el fin que Él establezca. Entonces nadie puede entorpecer los planes y los propósitos de Dios. No hay nadie. La misma Biblia lo menciona. Nada. De hecho, cualquier imperio, o sea, son insignificantes ante la majestad del Dios omnipotente. Eso lo dice, por ejemplo, Isaías capítulo 40, versículo 17. Entonces, de principio a fin, la Biblia advierte del juicio venidero. Ya hemos hablado mucho, ¿no es cierto? Siempre hay una advertencia del juicio venidero sobre los pecadores que rechazan a Dios y blasfeman su santo nombre. Job 21:30, por ejemplo, declara, un versículo que lo leo así, y lo cito así, dice: el malo es preservado en el día de la destrucción, y que guardado será en el día de la ira.
el Salmo 9, versículos 7 y 8, aquí David observa que el Señor, o sea, ha dispuesto su trono para su juicio. Él juzgará, dice, al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. En las parábolas del reino, Jesús también escribió del venidero tiempo de juicio, ¿no es cierto? Y voy a leer algunos para poco entender que no solo los profetas del Antiguo Testamento hablaron sobre el término o la justicia que Dios va a implantar. En Mateo capítulo 13, versículos, leo simplemente desde el 40 hasta el 50, y a través de las parábolas muestra aquello. Dice así: de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, dice, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, oiga para oír, oiga. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será, dice, el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán, ¿dónde? En el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, vemos ahí nuestro Señor Jesucristo, como nuestro Señor también describió el venidero tiempo del juicio. Pablo también declaró a los filósofos griegos reunidos en la colina de Marte, en Atenas, que Dios, dice en Hechos 17:31, dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. También a los tesalonicenses escribió el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses 1, del versículo 7 al versículo 10. Y voy a leer esto porque es importante. Vámonos a 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículos del 7 al 10. Dice así: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Pedro también habló, ¿sí? Y añadió en 2 de Pedro 2:9, sabe el Señor, dice, librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Ahora, frente a estas citas que he podido leer, ¿sí?, en ningún lugar de la Biblia hay una descripción más detallada del juicio venidero que en Apocalipsis capítulo 6 hasta Apocalipsis capítulo 18, de lo cual ya hemos estudiado. Esos capítulos describen ¿qué cosa? El futuro periodo de 7 años conocidos como la tribulación. La tribulación y la gran tribulación. Algunos lo dividen, 3 años y medio de la tribulación y 3 años y medio de la gran tribulación. Entonces, resumiendo, podríamos establecer que lo que ellos revelan sobre ese periodo, el juicio de Dios caerá sobre la tierra en la forma de ¿qué? De lo que ya hemos estudiado, de los juicios de los sellos, de las trompetas
y finalmente de las copas. Aunque estos juicios que hemos estudiado, seguimos estudiando, los de las copas, serán de alcance mundial, estarán centrados particularmente en el imperio del anticristo de Babilonia. O sea, ese va a ser el centro, podríamos decir así, el núcleo de los juicios que Dios va a mandar. ¿Ok? Si bien va a llegar a través, se va a manifestar en toda la tierra, el centro, o sea, particularmente estará centrado en el imperio del anticristo, ¿sí? Que es Babilonia. Entonces, ese imperio incluirá un aspecto, habíamos dicho, religioso y otro aspecto que es comercial. En el punto central de la tribulación, la anterior semana dijimos, ¿no? En el punto central, el anticristo, ¿qué va a hacer? Va a destruir todo ese falso sistema religioso babilónico, ¿sí? Que quedará asimilado dentro de la Babilonia comercial. O sea, no es que no dejará de haber religión, pero quedará restringida ¿a qué? A la adoración del anticristo. O sea, él se va a hacer o se va a sentar como Dios, ¿no? ¿No es cierto? Entonces Babilonia, o sea, la Babilonia de que se trata el capítulo 18, es el imperio comercial y mundial del anticristo. En el capítulo 18, reitero, ¿de qué trata? El capítulo 18 es el imperio comercial y mundial del anticristo, que gobernará al mundo, o sea, durante los últimos 3 años y medio de la tribulación. ¿Sí? Ahora, miren este dato. El anticristo sea capaz de construir el más grande imperio comercial que el mundo haya conocido jamás, en medio de los devastadores juicios que hemos estudiado, ¿sí? En la tribulación, revela su increíble poder. Imagínate, frente a esos eventos que hemos estudiado, ¿no? De esas catástrofes, de todo aquello, que él sea capaz realmente de poder construir o levantar esa gran ciudad, ¿no? Comercial fuerte, ¿no? Va a hacer o va a revelar su increíble poder. Entonces, la destrucción de Babilonia por parte de Dios es el tema de ¿qué? Del capítulo 18. Con la última destrucción, o sea, del más grande imperio humano de Satanás, el escenario está listo ¿para qué? Para el triunfante regreso de nuestro Señor Jesucristo. Creo que ha sido claro. Para que el Señor venga, ¿sí? En su segunda venida, tiene que destruirse el sistema falso religioso mundial y todo lo que es el comercio, ¿no? El sistema comercial político de Babilonia, ¿sí? En aquello, pues, podríamos decir que es como una antesala a lo que tiene que suceder para que nuestro Señor Jesucristo venga. ¿Ok? Ahora, alguien me preguntó, antes que me olvide, a veces viene a la memoria, y alguien pregunta, ¿el Señor va a venir 2 veces? Porque pareciera cuando dice el Señor, o sea, en el sentido ya vino una vez, ¿no es cierto? Nosotros esperamos una segunda venida. Pero dice, si la iglesia va a ser raptada, va a venir y después de los 7 años va a volver a venir. ¿Se dan cuenta la pregunta? ¿Sí? No. Cuando el Señor, ¿sí? Nosotros iremos ante el Señor, dice, ¿no? Cuando toques, ¿sí? ¿No? Cuando el Señor nos llame, iremos, ¿sí? ¿No? Estaremos con Él. Pero después de la destrucción de Babilonia, o sea, después de haber matado a todos los enemigos de Dios, ¿sí? Él vendrá y establecerá aquí, ¿qué cosa? Su reino milenial. Estás captando, ¿no es cierto? Un poco lo que vamos a estudiar. Entonces, la destrucción de Babilonia por parte de Dios es el tema del capítulo 18. Y quiero dejar en claro esto, aunque algunos comentaristas, digo algunos, ¿sí? Lo consideran como símbolo de todo sistema impío del anticristo, lo más probable y lo más certero, conforme al contexto que estamos estudiando,
Babilonia descrita en el capítulo 18, ¿sí? Es una ciudad verdadera, ¿sí? Por eso se llama, aquí 5 veces se llama en el capítulo 18, la gran ciudad. Por ejemplo, está en el capítulo 18, si uno puede ir al capítulo 18 que vamos a estudiar, en el versículo 10 se le llama aquí la gran ciudad. Ay de la gran ciudad de Babilonia, dice. En el versículo 16 también dice la gran ciudad. En el versículo 18 también dice la gran ciudad. En el versículo 19 también dice la gran ciudad. En el versículo 21 dice también la gran ciudad. Entonces, se llama la ciudad o la gran ciudad. Entendemos que es una verdadera ciudad. Y además, hay otras características en el texto que denotan que se refiere a una ciudad literal. Ahora, como el texto describe explícitamente a Babilonia como una ciudad, y no hay nada en el contexto que indique lo contrario, es más seguro verla como una ciudad real. ¿Sí? Es más, las profecías del Antiguo Testamento sobre la destrucción y perpetua desolación de Babilonia, como no se han cumplido aún, también son argumentos para decir que el capítulo 18 describe una ciudad verdadera. Isaías 13, del 19 al 22, puede establecer aquello, ¿no? Isaías capítulo 14, versículos 22 y 23, y especialmente para estudiar este capítulo 18, uno debería estudiar o debería leer por lo menos el capítulo 50 y el capítulo 51 de Jeremías, como de Isaías capítulo 13 y capítulo 14. Entonces, las profecías específicas del Antiguo Testamento sobre la destrucción y perpetua desolación de Babilonia, como no se han cumplido aún, también son argumentos para decir que en el capítulo 18 se está hablando de ¿qué? De una ciudad literal. O sea, ¿cuándo será estructurado? Bueno, eso ya no lo puedo decir. ¿Sí? ¿En qué tiempo podrán restablecer esa ciudad? No lo sé, pero sé que puede ser, como habíamos dicho, en donde era la antigua Babilonia, ¿no es cierto? Ahí por Irak en la actualidad. Ahora, aunque Babilonia será una verdadera ciudad, ¿sí? Su influencia será mundial. Repito, su influencia será mundial. Y como ciudad capital del Anticristo será el centro y representará su imperio comercial. Había dicho yo, particularmente yo creo que el Anticristo tendrá como lugares, ¿no? 3 en específico yo había mencionado, ¿no? Jerusalén como un centro o el lugar o el centro donde él se va a manifestar en el ámbito de la religión, ¿sí? Roma en el ámbito más político y Babilonia en el ámbito más comercial, por el mismo lugar y por las fuentes de riquezas que hay en este lugar en específico ahora, en la actualidad, como en ese tiempo. Entonces, Babilonia, ¿sí?, habrá recibido suficientes advertencias de su juicio inminente con los acontecimientos en el capítulo 18. Habíamos dicho, ¿no es cierto?, que el Evangelio será proclamado. Pero parte del Evangelio, o sea, parte de la proclamación del Evangelio, incluye ¿qué cosa? La verdad de Dios, que Dios juzgará a los que no querrán arrepentirse, ¿sí? Entonces Babilonia permanentemente ha sido advertido. ¿Por quiénes? Los 144,000, los 2 testigos, el resto de los redimidos que van a ver en ese tiempo, hasta un ángel volando por el cielo dice que habrá proclamado el mensaje del reino, ¿sí? De alguna manera va a llamar ¿a qué? Al arrepentimiento. Entonces, y además, más en el capítulo 14, versículo 8, dice, anteriormente en la tribulación un ángel específicamente advirtió del juicio inminente de Babilonia, gritando, que gritaba, ¿te acuerdas? No te vas a acordar, porque ni yo mismo podría acordarme las palabras exactas. En el versículo 8 del capítulo 14 dice así: otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad,
porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. O sea, aquí el ángel habla de la caída aún futura de Babilonia, como si ya hubiera pasado, subrayando la certeza de su condena. Entonces ha habido una advertencia permanentemente, ¿no? ¿Sí? Una advertencia. A pesar de las repetidas advertencias, entonces los pueblos del mundo se negarán a arrepentirse. Ya hemos leído eso muchas veces en Apocalipsis 9, versículos 20 y 21, y Apocalipsis 16, versículos 9 y 11. Entonces, a pesar de las repetidas advertencias, los pueblos del mundo se negarán a arrepentirse y el juicio de Dios caerá ¿sobre quién? Sobre Babilonia. ¿Ok? Entonces, el capítulo 18, ahora sí entramos, lo que vamos a estudiar, registra 7 aspectos de ese juicio sobre el imperio comercial del anticristo. Reitero, el capítulo 18 registra 7 aspectos de ese juicio sobre el imperio comercial del anticristo. Para un estudio más didáctico los voy a enumerar. Vamos a hablar del castigo pronunciado, del castigo evitado, del castigo definido, del castigo lamentado, del castigo disfrutado, del castigo completado y por último del castigo justificado. Amén. Entonces, empezamos entonces a hacer el estudio y ahora sí quiero que te vayas a tu Biblia, vayamos al capítulo 18 y ahí puedas seguirme en el estudio versículo tras versículo. Y el primer aspecto de ese juicio sobre el imperio comercial del anticristo es el castigo pronunciado. Y leo versículos del 1 al 3. Dice, después de esto vi, dice, a otro ángel descender del cielo con gran poder. Y la tierra fue alumbrada en su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Entonces, este solemne pronunciamiento de juicio, como apertura, presenta aquí, ¿qué cosa? 2 razones para la inminente destrucción de Babilonia. ¿Cuáles son ellas? La primera es la insidiosa, o engañosa, infame, astuto, lo que usted quiera ponerlo, la insidiosa actividad demoníaca, versículos 1 y 2, y la vergonzosa sensualidad, versículo 3. Ahora, la frase que empieza el capítulo 18, si tu mirada está en el capítulo 18, la frase que empieza después de esto, ¿no? Vi, dice, ¿qué implica? Ya hemos hablado esto mucho. Después de esto vi, después de esto, marca ¿qué cosa? El inicio de una nueva visión, así como ya lo estudiamos en el 4.1, 7.9, 15.5 y 19.1. Entonces, marca el inicio de una nueva visión. Ahora, mientras sigue analizando el tema general del imperio mundial del anticristo, destruido finalmente por los juicios de las 7 copas, del capítulo 16 que hemos estudiado, el capítulo 18 va de un aspecto religioso a sus aspectos comerciales. Al mostrarse esta visión, Juan vio, dice, otro ángel, dice, distinto de cuál, del capítulo 17, versículo 1. Algunos, esto digo algunos porque es necesario decirlo, algunos ven a este ángel como Cristo. ¿Sí? Algunos identifican a este ángel como Cristo. Pero el empleo de alos, A-L-L-O-S, alos, en griego, significa otro del mismo tipo. ¿Ya? En vez de heteros, otro de diferente tipo. Ya lo había hablado de esto. Indica que este es un ángel del mismo tipo de Apocalipsis 17, versículo 1. Ahora, pudiera ser el ángel que antes había predicho la caída de Babilonia, la que acabé de leer en Apocalipsis 14, versículo 8. Pero
entendemos y ratificamos, de aquí se trata de un otro ángel, ¿sí? No de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, tres características en este texto revelan su poder e importancia extraordinarias de este ángel. Tres características, y debemos mencionarlo porque aquí no se trata de correr y estudiar Apocalipsis a la rápida. Alguna vez les había mencionado que en los seminarios que yo tenía que dar, 6 clases tenía para dar todo el libro. Imagínate, 6 clases de 2 horas. En 12 horas tenía que dar todo el libro de Apocalipsis. Y no se trata de hacer aquello o vuelva a hacer yo aquello, todo esto. Trato de hacer lo más didáctico posible y lo más, no lento, sino podríamos decir comprensible, ¿no? Y que de alguna manera tenga mucho más información de la que podemos recurrir en otros, quizá en otros estudios, ¿ok? Entonces, permítanme irlo con calma. Entonces, tres características en el texto aquí revelan su poder e importancias extraordinarias de este ángel. Primero, uno que descendió del cielo, dice, con gran poder. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder. ¿Qué implica esto? Implica que dejó la presencia de Dios y se le dio autoridad para actuar en su nombre. ¿Sí? Esa es una de las primeras características que revelan su poder e importancia extraordinaria de este ángel. Una segunda característica dice, cuando llegó a la tierra fue alumbrada por su gloria. ¿Sí? O sea, hará, dice, ¿no?, su espectacular aparición este ángel, ¿no?, en un escenario en tinieblas, ya que, ¿te acuerdas que en la quinta copa, ¿qué pasó? El mundo cayó en tinieblas. Voy a leértelo para que puedas entender un poquito esto. En el 16:10 habíamos mencionado, dice que el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió ¿de qué? De tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Entonces, cuando llegó la tierra fue alumbrada por su gloria. ¿Ok? Entonces, este ángel, o sea, este ángel extraordinario, manifestando la radiante brillantez de su glorioso ser celestial contra la oscuridad, el ángel será realmente un impresionante espectáculo para los conmocionados y asustados moradores de la tierra. Ahora, por eso muchos creen o identifican a este ángel con Jesús, ¿sí? Pero entendemos que este no es nuestro Señor Jesucristo. Entendemos que es un otro ángel, obviamente con unas características extraordinarias de otros, que también tienen características particulares, ¿no? Pero este ángel nos está mostrando tres características, el texto mismo nos dice y nos muestra de su poder e importancia que son realmente extraordinarias, ¿no? Descendió del cielo, dice, con gran poder. Segundo, cuando llegó, dice, la tierra fue alumbrada con su gloria. Claro, uno podría decir, está en tinieblas como ¿no? Entonces, viene este ángel, ¿no? Y alumbra, dice, con su poder, ¿no? El versículo 2 del capítulo 18 nos muestra una tercera característica extraordinaria de este ángel, dice, el ángel, dice, clamó con voz potente. ¿Qué dice? Versículo 2, y clamó con voz potente, dice, diciendo, ¿cuál era el mensaje de este ángel? En otras palabras, nadie podrá ignorar a este ángel, ¿sí? Todos lo oirán y lo verán. Tenemos que entender, hermanos, que Apocalipsis es un libro donde se vuelven a manifestar hechos sobrenaturales, ¿sí? Sobrenaturales. Que a veces nuestra mente no quiere entender cómo van a mirar todo el planeta Tierra, ¿no? Este mensaje, cómo van a oír. Pero tenemos que ir un poco más allá de lo que puede ser lo extraordinario. Es más, incluso podríamos hablar de que en ese tiempo quizá los medios de comunicación sean ya quizá algo que ni siquiera en la actualidad nosotros podemos pensar ni ver. ¿Ya? Pero de hecho, o sea, lo que aquí tenemos que entender, o la esencia de lo que tenemos que entender, que todos lo oirán y lo verán.
Y su mensaje, ¿qué dice? ¿No? Va a ser un mensaje que va a añadir consternación y terror, producto de su apariencia, ¿sí? Porque será una palabra de dolor, noticias de padecimientos para el anticristo y sus seguidores, porque él va a decir, el mensaje que va a decir este ángel, dice, ha caído la gran Babilonia. O sea, el juicio predicho en Apocalipsis 14:8, lo que hemos leído anteriormente, ahora se llevará a cabo. Entonces, este será un juicio mayor y más abarcador que el pronunciado en idénticas palabras sobre la antigua Babilonia. Mucho mayor, o sea, será mayor este juicio. Isaías 21:9 dice, cayó Babilonia. Miren el paralelo. Isaías 21:9, cayó Babilonia y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Entonces, también podemos notar en estos primeros versículos una comparación de este pasaje con Apocalipsis 16, versículos 17 al 19, que sugiere que este juicio ocurre cuando se vierta la séptima copa. Apocalipsis 16, versículos 17 y 19. Muy bien. A veces es muy académico, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero tenga paciencia. Bueno, habíamos mencionado, poquito más, ser más didáctico, habíamos mencionado dos causas para la inminente destrucción de Babilonia. ¿No es cierto? Habíamos dicho la insidiosa actividad demoníaca, una, y segundo, la vergonzosa sensualidad. Dicho de otra manera, ¿sí? Las causas que se presentan para la restricción de Babilonia son las siguientes. Primero, y a través del texto, a través de los versículos que siguen. Primero es que se ha hecho, dice, habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. Repito, es que se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. Ya, el espíritu inmundo es sinónimo de demonios. Ahí con Apocalipsis 14, 13 y 14. ¿Te acuerdas tú cuando hicimos en el estudio, fue cerca de Babilonia que 200 millones de demonios estaban atados y fueron liberados al sonar la sexta trompeta? Apocalipsis 9, versículos del 13 al 16. 200 millones fueron soltados, ¿no es cierto? Que estaban atados, fueron desatados. Y ellos, o sea, estos 200 millones, junto a los demonios liberados del abismo, al sonar la quinta trompeta, o sea, hay otro grupo que al sonar la quinta trompeta, que está detallado en Apocalipsis 9, versículos del 1 al 11, más los expulsados del cielo con Satanás, que hemos estudiado en el capítulo 12, versículos 4 y 9, y más, ya estamos añadiendo, ¿no ven? Es como si estaríamos juntando a los huevos podridos en toda una cesta, ¿no? Una cesta, y más, ¿no? Los que ya están en la tierra serán confinados, ¿en dónde? En Babilonia. Esta semana le decía a mi esposa le decía esta semana, para que me pongas más. ¿Te imaginas tú que todos esos demonios, 200 millones, no sabemos cuántos han sido expulsados del cielo en Apocalipsis 12, los que hay en la tierra, no sabemos la cantidad que salieron cuando se tocó la quinta trompeta, todos esos reuniéndose en un lugar que se llama Babilonia? ¿Puedes imaginar tú? O sea, Dios está juntándolos a todos, como si se juntaría en una cesta todos los huevos podridos. Babilonia será, sí, también dice el versículo 3, versículo 2, perdón, se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y también, dice, fíjate, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. O sea, no basta que los demonios se centren en ese lugar, sino también será, dice, albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Y esta frase, ¿qué simboliza? Simboliza la total destrucción de la ciudad, porque estas grotescas aves de carroña que le llaman, ¿no?
que los demonios están ahí sobrevolando y las aves de carroña que están ahí, ¿no? Muestran la condenación de la ciudad de Babilonia, o sea, esperando su caída, ¿sí? Están esperando ahí como que caigan todos, ¿no? Para que estas aves estén ahí como aves de rapiña, ¿no? Aves de carroña que lo llaman, estén ahí. Entonces, miren, ese lugar es en específico, como nos describe en el versículo 2, una de las causas que se presenta para la destrucción de Babilonia. Habíamos dicho, la primera es que se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. La segunda causa para la destrucción de Babilonia también ocurrirá porque todas las naciones, dice, versículo 3, si tú sigues en la Biblia, versículo 3, ¿qué dice? Todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Entonces, el malvado imperio religioso y comercial del anticristo esparcirá, dice, su infernal influencia a todas las naciones del mundo, habiendo bebido del vino del furor de su fornicación. O sea, los pueblos del mundo caerán en estupor religioso y materialista. Cuando habla de fornicación, o sea, se habla de una intimidad que va a haber, ¿no?, con este sistema, primero religioso, falso religioso, ¿no? Y no solo con ese sistema religioso falso, sino también con ese sistema comercial, ¿no?, político que va a haber en ese tiempo, en términos globales. O sea, todas las naciones, dice, los reyes de la tierra y los mercaderes de la tierra muestran que Babilonia seducirá a todo el mundo. O sea, va a ser notorio esa seducción que va a manifestar. O sea, las personas no degeneradas de ese tiempo, o sea, del mundo, ¿no?, sentirán deseos de Babilonia, deseando compasión. ¿Qué dice aquí el versículo? Explicando, fornicar, dice, espiritualmente con ellas. O sea, estar en comunión con él, ¿no? Entablar una relación con ella. Y de igual modo, no solo los moradores de la tierra, sino también será una seducción hacia los mercaderes de la tierra, que se enriquecerán, dice, con la potencia de sus deleites. Imagínate tú, en este tiempo que habíamos estudiado anteriormente, habíamos denotado la situación, ¿no?, el contexto del cual se está llevando. De alguna manera el mundo sacará provecho de la prosperidad económica de Babilonia. A veces pensamos que cuando las cosas o sucede una catástrofe o algo, todo va a caer en cuanto a economía. Hay otros que se vuelven más ricos y otros se vuelven más pobres. Es como en el COVID, ¿te acuerdas? En el COVID, ¿sí? En el COVID muchos hemos perdido trabajo, hemos perdido negocios, hemos perdido ingresos, ¿no es cierto? Pero al otro lado del mundo, ¿sí? Y aquí mismo, porque hay otros que de esa situación han sacado provecho, ¿no? Y uno de ellos son las farmacias, por ejemplo, ¿no? Las farmacias realmente se han vuelto económicamente fuertes frente a esa realidad que hemos vivido. De todas maneras, trasladándonos a ese tiempo, habrá pues una alocada orgía materialista, podríamos llamarlo así. O sea, como los de la antigua Babilonia, porque también es un espejo, o sea, podemos ver eso en el Antiguo Testamento. Ellos estaban, por ejemplo, de fiesta cuando su ciudad fue destruida. Babilonia, aquella Babilonia que retuvo al pueblo de Israel 70 años, ahí te acuerdas en Daniel capítulo 5, ellos estaban de fiesta cuando fue destruido, ¿sí? ¿Te acuerdas del dedo de Dios que escribió en la pared, no es cierto? ¿Sí? Ellos estaban de fiesta, estaban compartiendo bebidas, comidas. Entonces, de alguna manera, sí, entendemos nosotros que en ese tiempo, no importando las circunstancias que estén pasando, pues Babilonia va a seducir a todo el mundo, de tal modo que no solo los moradores de la tierra van a querer
fornicar, o sea, va a querer tener intimidad con ese sistema económico, ¿no? Que es real, sino también los mercaderes de la tierra, dice, se enriquecerán de las potencias de sus deleites. O sea, va a emerger una ciudad realmente grande, dice, ¿no? Económicamente fuerte. Entonces, hemos visto entonces la primera parte, que es el castigo pronunciado. Y el castigo pronunciado está dado por el mensaje que da ese ángel. Ha caído Babilonia. ¿Sí? Versículos 4 y 5 nos muestran un segundo aspecto de ese juicio sobre el imperio comercial del anticristo. Y aquí vemos el castigo evitado. El castigo evitado. Leo el versículo 4 y 5, dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Entonces, el juicio de Dios sobre esta ciudad, comercialmente próspera, pero en una bancarrota moral enorme, ¿no? Puede evitarse, como pone en claro otra voz del cielo. ¿Sí? Otra voz del cielo. Y el empleo de aquí, nuevamente, de la palabra griega alos, ¿sí? Que significa otra del mismo tipo, ¿no? Sugiere que el que habla es un ángel como el del versículo 1. Pero es otro ángel. ¿Estamos bien? Oí otra voz del cielo, dice. ¿Y cuál es este mensaje de un otro ángel? ¿Cuál es ese mensaje? ¿Qué mensaje es el que proclama? Versículo 4. Dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío. Ahora, es un llamado para que el pueblo de Dios se libre del sistema del mundo. Pudiera ser también, una segunda opción, un llamado evangelístico a los escogidos de Dios para que vengan a la fe en Cristo y salgan del reino de Satanás. Es como un llamado, es como cuando nosotros hemos oído el llamado, ¿sí? Y el Señor, nuestro Señor, como dice en Colosenses 1:13, nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz, ¿no? De ahí viene el término eclesía, los llamados a salir, ¿me entiendes? Pero aquí está, dice: salid de ella, pueblo mío. O sea, se está refiriendo a quién? A creyentes, al pueblo de Dios, ¿no? ¿Sí? Es un llamado para salir, ¿no? Es un llamado para que el pueblo de Dios se libre del sistema del mundo. Como también pudiera ser, reitero, un llamado evangelístico para los escogidos, ¿sí? Para que vengan a la fe en Cristo, ¿no? Y salgan del reino de Satanás. ¿Te has dado cuenta de alguna manera un poquito para aplicación? Si tú te das cuenta, hijo, o hermanos, perdón, es como si Babilonia fuera todo este mundo, ¿sí? El sistema. Y nosotros estábamos en él. Pero en la misericordia y en la gracia de Dios, ¿sí? Oímos su voz. No es que nosotros lo buscamos, porque dice: no hay quien busque a Dios, ¿no es cierto? Por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Un muerto no puede buscar. Él viene a salvar lo que era suyo. ¿Te das cuenta? Solo la misericordia de Dios ha hecho que nosotros oigamos ese mensaje. Y nos dice: salid, ¿no? De ella, pueblo mío, salid, ¿no? Que en realidad es un mensaje a abandonar este sistema, ¿sí? A través de los aterradores juicios de la tribulación, Dios dice que salvará a muchas personas. Es más, el resultado de la predicación de los 2 testigos, los 144,000, el ángel que
que voló por en medio del cielo, ¿no? Pregonando el evangelio del reino, o sea, será, dice, la más grande cosecha de almas que el mundo haya conocido. Eso según Apocalipsis 7:9. Aún en ese tiempo, ¿sí? Será, dice, la más grande cosecha de almas que el mundo haya conocido. Muchos de esos creyentes, obviamente, sufrirán, ¿qué cosa? La muerte por su fe en Cristo. Cuando rechace recibir la marca de la bestia, de aquello que hemos estudiado en Apocalipsis capítulo 13, específicamente versículos 15 y 16. Ahora, los sobrevivientes enfrentarán poderosas tentaciones para que participen en el sistema. La familia, los amigos, no dudarán en presionarlos para que se salven al aceptar la marca de la bestia. Imagínate tú en ese tiempo, la necesidad de obtener las cosas indispensables de la vida. También va a ser presión, ¿no es cierto?, a conformarse a este sistema. En otras palabras, en ese tiempo va a ser mucho más, o sea, enfrentar la tentación, ¿para qué? Para recibir, o sea, para sobrevivir, para subsistir en ese tiempo, porque si tú no vas a proclamarte, o sea, como un seguidor del anticristo, pues no vas a poder ni comprar ni vender. Es como si en este tiempo, para que tú entiendas, te digo, si ahorita, ¿te imaginas tú, si ahorita, hoy día, 2024, los gobiernos se ponen de acuerdo y dicen, miren, ya no hay más papel en el mundo. Ya no hay árboles, no hay de dónde sacar papel o no hay sacar de plástico, no sé, estoy haciéndome solamente una idea. Hermano, o sea, habitantes del planeta, todos tienen que tener su cuero. Nada, así no. Lo que hacemos, ¿o no? Muchas veces tú pagas hoy en día con cuero. Es más, a muchos le depositan en su cuenta el dinero, ¿no? Dinero. Y tú no tienes necesidad, en muchos casos, de tener ese dinero físico. ¿Por qué? Porque ya la mayoría está utilizando ¿cómo llaman este sistema digital? ¿No? Este sistema bancario digital, donde tú vas a la tienda y pues hasta una Coca-Cola puedes pagar con una QR. Hasta micros ahí están cobrando 2 bolivianos por QR, ¿no es cierto? ¿No? Y tú muestras el respaldo y todo aquello. Ah, imagínate tú en ese tiempo, si te dicen, muy bien, todo el mundo tiene que sacar su QR. Estoy hablando, pues, en la Biblia habla de la marca, ¿no? Sin la cual nadie puede vender. Ah, bueno, yo saco, pues al final no lo voy a adorar yo al anticristo. Pero, sí, la condición para que tú tengas eso sea, ¿qué cosa? Adorar, ¿no? ¿No? Tener como Dios, ¿a quién? Al anticristo. Entonces, muchos, ¿no? En ese tiempo, por eso dice, el que tenga en ese tiempo la sabiduría tiene que estar mucho más avanzada. En ese tiempo muchos van a tener esa fuerte tentación, llamarle, o esa fuerte prueba de realmente permanecer fiel, ¿sí? Y no llegar a ese punto de doblar tus rodillas ante el anticristo. Por esa causa, muchos van a ser perseguidos y muchos incluso van a ser muertos, martirizados. ¿Me entiendes? Estamos entendiendo más o menos ese tiempo. Entonces, ahora, no podemos entender solamente esta parte cuando dice salid pueblo mío, ¿no? En otras palabras, salgan de ese sistema, ¿no? Porque ese es el mensaje, abandonar el sistema. La exhortación a huir de Babilonia tiene también pues, un paralelo, ¿sí? También con el Antiguo Testamento, en la advertencia de los profetas a huir de Babilonia. Porque también, por ejemplo, en Isaías 48:20 dice, salid de Babilonia, huid de entre los caldeos. En Jeremías 50, versículo 8, en Jeremías 51, versículos 6 y 45, de la misma manera exhorta a salir de Babilonia. ¿Sí? A salir de Babilonia. Ahora,
en aplicación a nuestro tiempo, o sea, a los creyentes de este tiempo, en la actualidad, también debemos evitar, ¿qué cosa? La tentación de dejarse atrapar por el sistema de este mundo. ¿Cuántos versículos hay en la palabra del Señor que nos dicen, sí, no améis al mundo, no, ni los deseos de este mundo, ¿no es cierto? El que es amigo del mundo es enemigo de Dios, ¿sí o no? ¿Cuánto más nos dice el Señor que nosotros debemos huir de este sistema? No améis las cosas de este mundo, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, los deseos de la carne. La verdad bíblica de que los creyentes no deben participar en el sistema del mundo tomará nueva urgencia al enfrentarse Babilonia a su inminente destrucción. O sea, es el mismo mensaje para nosotros de hoy. Debemos salir de ese extremo. ¿Recuerdas Romanos 12:2? Dice, el 12:1, ¿qué dice? Así que hermanos, por las misericordias de Dios, ¿no es cierto? Dice, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable y santo al Señor. ¿Sí? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, en la palabra del Señor nos muestra tanto, ¿sí? Y es más, nos exhorta el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Que nos van a odiar muchas veces porque no somos de este mundo, ¿sí? Y no nos adecuamos al sistema de este mundo. Ahora, el mensaje de este ángel a los creyentes en esa ciudad es el mismo que el mensaje que dio ese ángel cuando fue el mensaje que dio a Lot, ¿te acuerdas? En Génesis 19, 12 y 13, y ahí les dice, ¿no es cierto? ¿Tienes hijo? ¿Tienes hija? ¿No? O sea, sal antes de que te alcance el juicio de Dios sobre este malvado lugar. Man, ojalá nos harían caso, ¿no? Nuestros hijos, nuestros parientes, nuestros padres. Cuando les decimos, obviamente no les decimos, sal de Babilonia, ¿no? Pero en otras palabras, tras de eso está eso. Es para que entiendas, ¿sí? Salgan de eso. Porque si no, ¿sí? Hemos leído las advertencias de nuestro Señor Jesucristo, porque un día va a separar el trigo y la cizaña, un día va a separar las cabras y las ovejas, un día va a separar peces buenos y los peces malos, un día va a haber. Y lo que separa el Señor, ¿sí? ¿Dónde es su lugar de eternidad? En el crujir de dientes, dice, no, es el lugar de tormento, donde el gusano no muere, donde no hay esperanza, donde es un eterno tormento. Ahora, nosotros creemos todo esto, ¿por qué? Por fe, por fe, por fe, ¿sí? Amén. Bien, seguimos entonces. Continuando el estudio, aquí vemos 3 razones por las que los creyentes deben huir del sistema del mundo. 3 razones por las que los creyentes, o el pueblo de Dios, deben huir del sistema del mundo. Primera, los creyentes deben huir de Babilonia para no ser partícipes de sus pecados, dice. ¿Sí? ¿Hemos leído esto? Deben salir de Babilonia para que no seáis partícipes de sus pecados. Ahora, la ciudad de Babilonia, que es materialista, entregada a los placeres e infestada de demonios, lo que hemos estado estudiando, ejercerá una casi irresistible influencia en los creyentes para que sean partícipes de sus pecados. En otras palabras, va a ser fuerte esa lucha en ese tiempo, pero al igual que José, ¿te acuerdas de José de Génesis? ¿Sí? ¿Qué deben hacer, o qué deben hacer ellos, o qué debemos hacer nosotros? Huir, ¿sí? Para evitar sucumbir ¿a qué? A los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, ¿sí? Primera de Juan 2:16. Hermano, no te enfrentes, huye de la tentación, ¿sí? No puedes huir, resiste, dice. Resiste al diablo y él huirá de vosotros. Pero yo siempre he dicho, es mejor correr. Es mejor no ir. No pasar ni siquiera por donde
sabes que puedes caer. ¿No veo no? ¿Es mejor o no? A eso se llama cuando hay el arrepentimiento genuino, es cautela. Mejor no voy. No, pero no, que siempre va a ser, mejor no voy. Mejor me aparto. Que me digan lo que me digan. Una segunda razón por la que el pueblo de Dios o los creyentes deben huir del sistema del mundo es que el pueblo de Dios debe también huir de Babilonia para no recibir, dice aquí, parte de sus plagas. Ahora, algunos consideran las plagas como una alusión a los juicios de las copas, a los cuales también se les llama plagas. Apocalipsis 15, 1, 6, 8 y 16, 9. Sin embargo, los juicios de las copas son de alcance mundial. Por tanto, no habría lugar a donde escapar, según Apocalipsis 18, 9 y 10. Por consiguiente, es mejor ver esas plagas como castigos específicos sobre Babilonia. Tal vez como se observó antes junto con el derramamiento de la séptima copa, que está en Apocalipsis 16, versículos 17 al 19. Entonces, ¿cuáles son las razones por las que deben huir del sistema del mundo? Los creyentes deben huir de Babilonia para no ser partícipes de sus pecados. Segundo, para no recibir parte de sus plagas. Y por último, los creyentes tienen que huir de Babilonia porque sus pecados han llegado hasta el cielo. ¿Sí? Ahora, esta frase o esta palabra llegar hasta viene de collao, perdón. ¿Sí? Te vas a acordar eso porque a veces nos dicen collas, ¿no? De collao, ¿no? Que literalmente significa pegar uno con otro o conectar. O sea, en otras palabras, los pecados de Babilonia se acumularán como una nueva torre de Babel. Pero la diferencia de la antigua torre, sus pecados llegarán, dice, hasta el cielo. Ahora, luego el ángel añade que Dios, dice, se ha acordado de sus maldades. Ahí en el versículo. Él los verá como vio aquel antiguo monumento a la rebelión arrogante y pecadora del hombre en Babel. Pero ¿cuál es la diferencia con nosotros? No es que Dios se acordó, se olvidó. Hermano, todo pecado llega. ¿Sí? Llega hasta el cielo. Pero ¿saben qué? La bendita verdad es que Dios dice al pueblo de Dios o a los creyentes, no me acordaré de tus pecados. ¿No es cierto? Perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de tu pecado. Pues, sin embargo, para la desafiante y no arrepentida Babilonia no habrá perdón, sino juicio. ¿Sí? Juicio. Amén. Voy a una tercera. Tenga paciencia porque si no, no voy a acabar la siguiente clase, este capítulo 18. Hemos hablado del castigo pronunciado, ¿sí? Del castigo evitado, ¿sí? Que nos manda ¿qué? ¿Cómo podemos evitar? A salir de este sistema, ¿sí? En este caso, babilónico, a salir. Si no sales, o sea, debemos salir, reitero, ¿sí? Para no ser partícipes de sus pecados, para que no ser parte de sus plagas, y también porque los pecados han llegado hasta el cielo, pero tenemos nosotros algo que es grande, misericordioso, llámalo como tú quieres, ¿sí? Nuestro Señor, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo ha tomado nuestros pecados, ¿sí? En nuestro lugar, y nos ha limpiado de todo pecado, presentes, pasados, futuros, ¿sí? Eso no quiere decir que podemos pecar y pecar, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero ya el precio de nuestro castigo ha sido pagado por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, por la expiación de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien.
Hemos visto el castigo pronunciado, el castigo evitado, y ahora vemos el castigo definido, versículos 6 y 8. Leo, dice así: dadle a ella como ella os ha dado, y pagarle doble según sus obras. En el cáliz de que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Por lo cual, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. ¿Sí? Versículo 6 entonces, empezamos. Aquí se define el castigo de Babilonia, mientras el ángel habla ahora, no con Juan, sino con Dios. Fue llamado de venganza contra, su llamado de venganza contra Babilonia, dice: dadle a ella como ella os ha dado. O sea, este es semejante a las oraciones de los santos mártires que se registran en Apocalipsis capítulo 6, versículos del 9 al 10. La oración del ángel, aquí, por justicia, se basa en un principio del Antiguo Testamento, que lo hemos estudiado cuando hemos estudiado Deuteronomio, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión, ¿sí? Pero a Babilonia se le ha concedido, dice, suficiente gracia y ha escuchado suficientes advertencias. Es tiempo de venganza, es tiempo de destrucción. Y aquí el ángel ruega, o sea, el ruego del ángel recuerda las peticiones de los santos del Antiguo Testamento de venganza sobre la antigua Babilonia. El Salmo 135:8, cito, dice así: hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Jeremías también suplicó venganza contra Babilonia, capítulo 50, versículos 14-15, así como capítulo 50 de Jeremías, versículo 29. Pero voy a leerte una, Jeremías 51, versículo 24, dice así: y pagaré a Babilonia y a todos los moradores de Caldea todo el mal que ellos hicieron en Sión delante de vuestros ojos, dice Jehová. Versículo 56 del capítulo 51 de Jeremías, dice así: porque vino destruidor contra ella, contra Babilonia, y sus valientes fueron apresados, el arco de ellos fue quebrantado, porque Jehová, Dios de retribuciones, dará la paga. Entonces, es importante observar que la venganza pertenece aquí solo a Dios. Ahora, eso hay que reiterar. ¿Ok? Pero aquí habla de la ley del talión, ¿no? La ley del ojo por ojo, diente por diente, la ley de buscar venganza. Pero tenemos que entender que la Biblia de modo específico prohíbe a los cristianos tomar venganza por sí mismos. ¿Sí? Es más, nos dice, ¿no es cierto?, que debemos bendecir a quienes, a los que nos persiguen. Romanos 12:14. No pagando a nadie mal por mal. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Mía es la venganza, yo pagaré. Dice, la justicia del hombre no obra la justicia de Dios. Ahora, el pedido aquí del ángel de que Dios le pagará, dice, a Babilonia doble según sus obras. Aquí la palabra clave es doble, ¿sí? ¿Y cuánto? ¿Por qué? Déjame explicarte esto. Dice, pagará doble según sus obras. Literal en el griego, esto implica doble del doble de las cosas. O sea, es la petición de que el castigo de Babilonia esté de acuerdo con sus crímenes. O sea, doble ha sido su iniquidad, doble debe ser su castigo. Los pecados de Babilonia, en otras palabras, se han desbordado, ¿no?, acumulándose tan alto como los cielos, y el ángel pide que el juicio de Dios se desborde sobre ella de igual magnitud. La palabra doble tiene un sentido de plenitud y totalidad. En la ley mosaica a los malhechores se les exigía a menudo que pagaran el doble por sus delitos. Éxodo 22, versículos 4, 7 y 9.
Los profetas señalan que Israel recibió el doble por sus pecados. Isaías 40, 1 y 2, Jeremías 16, 18. Jeremías oró para que a sus perseguidores Dios los quebrantara con doble quebrantamiento. Jeremías 17, 18. Una pausa. Si alguna vez tu corazón está herido por algo que te han hecho, ¿sí? Como dice en Santiago, ¿no? Sí, la justicia del hombre no obra la justicia de Dios. Deja que Dios se encargue de hacer justicia. ¿Y sabes qué? Ellos van a pagar el doble de lo que han hecho. Claro que es difícil entender, ¿no es cierto? Es difícil entender. Entonces, para poner aún más de manifiesto su petición de que Dios castigará plenamente a Babilonia, el ángel dice que en el cáliz en que ella preparó bebida, Dios le prepararía a ella el doble. El doble. ¿Te has dado cuenta de esta palabra doble? ¿No es cierto? Y apropiadamente, en la misma copa que Babilonia usó para engañar a las naciones, que hemos leído en el versículo 3, ella va a recibir una doble porción de la ira de Dios. Doble porción de la ira de Dios. Apocalipsis 14, 8, Apocalipsis 17, 2, 4, Jeremías 51, 7. La imagen de esta copa de la ira de Dios también aparece en Apocalipsis 14, 10 y Apocalipsis 16, 19. Ahora, luego el ángel clama a Dios una tercera vez pidiendo una total venganza sobre Babilonia. Versículo 7. Versículo 7, ya estoy terminando por el día de hoy. Tenga paciencia. Dice el versículo 7. Cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Esta palabra cuando, ¿sí?, es un llamado a equiparar el castigo con el delito. Reitero, es un llamado a equiparar el castigo con el delito. Un principio bíblico. En otras palabras, cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La soberbia del hombre se abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Proverbios 29, 23. Ahora, aquí en el versículo 7 vemos tres pecados que exigen el castigo de Babilonia. ¿Cuáles son esos tres pecados que exigen el castigo de Babilonia? Primero, era orgullosa. Por eso dice, ella se ha glorificado. ¿Sí? Y Isaías 42, 8 dice, Dios que dijo, a otro no daré mi gloria. Ella se ha glorificado, dice. Recuerda, Dios aborrece el orgullo. ¿Sí? Santiago 4:6. Un segundo pecado que exige el castigo de Babilonia es que había ido tras la autosatisfacción. Ella había, dice, vivido en deleites, dice. Y la Biblia dictamina que los que así hacen están muertos, aunque estén vivos. 1 Timoteo 5:6. Un tercer pecado que exige el castigo de Babilonia es autosuficiencia, de sobreestimar presuntuosamente su poder. Por eso dice en el versículo 7, ella dijo en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Tal orgullosa jactancia imita la de la antigua Babilonia que dijo, y cito el texto, para siempre seré señora. Esto está en Isaías. Para siempre seré señora, no quedaré viuda ni conoceré orfandad. Sin embargo, la devastadora respuesta de Dios fue, escucha esto, estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día, orfandad y viudez. En toda su fuerza vendrán sobre ti a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantos. Isaías 47, 9. Entonces, por estos tres pecados, Babilonia recibirá ¿qué cosa? Tormento y llanto. ¿Estás leyendo el versículo 7?
¿No es cierto? Por estos tres pecados, Babilonia recibirá tormento y llanto. Tormento, ¿qué significa? Tortura. Y llanto se refiere a la aflicción que ocasiona la tortura. ¿Sí? Ahora, más allá de aquello, tenemos que entender que, que aquí vemos como una descripción del infierno, porque el infierno será un lugar de tormento inimaginable y de aflicción aplastante. ¿No es cierto? Un lugar de llanto, ¿no? Un lugar de tormento, ¿sí? Y el versículo 8, sí, ya estoy llegando, sigo diciendo ya estoy llegando, pero el versículo 8, aquí luego el ángel observa que dice, por lo cual los pecados descritos anteriormente, en un solo día vendrán sus plagas, dice. Por lo cual, dice, en un solo día vendrán sus plagas. Muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor que la juzga. En el versículo 8, entonces, la destrucción de Babilonia no será progresiva. La malvada ciudad será destruida, dice, instantáneamente. ¿Sí? Instantáneamente. Por lo cual, en un solo día, dice, vendrán, ¿qué cosa? Sus plagas. Apocalipsis 18, 10, 17 y 19, de la misma manera, establecen aquello. Puedes leerlos en casa. Y las plagas, como ya observamos antes, que destruirán a Babilonia, son juicios específicos sobre esa ciudad, ¿no? Posiblemente respecto a la séptima copa. Ahora, 3 plagas traerán como resultado la devastación total de Babilonia. ¿Cuáles son? Muerte, llanto y hambre. Muerte, llanto y hambre. Después de estas 3 plagas que hayan transcurrido, Babilonia dice que será quemada con fuego. Esta es una respuesta apropiada, ¿no?, del cielo a su orgullosa jactancia que hemos leído en el versículo 7. Será quemada, dice, con fuego. La condenación de Babilonia entonces es segura y no puede evitarse. ¿Por qué? Porque así lo dice al final del versículo 8. Porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. ¿Sí? Nadie puede frustrar los planes de Dios o impedir que Él cumpla su propósito. Nada, nada, absolutamente nada. ¿Sí? Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, dice Isaías. ¿Y quién lo impedirá? ¿Y su mano extendida, quién lo hará retroceder? Nada. Todo el poder de los hombres malvados y los demonios no será suficiente para librar a Babilonia del castigo de Dios. Oremos para terminar. Gracias, bendito Dios, por esta jornada, por esta mañana, bendito Padre. Te agradecemos, bendito Dios, porque en tu palabra tú nos exhortas, nos mandas a que podamos, Señor, hacer caso de tu palabra, aplicar este mensaje, Señor, que se dará en ese tiempo en el cual tú has establecido, que sin embargo tiene implicación en nuestro, Señor, de que un día, Señor, tú destruirás, Señor, todo este sistema del mundo, Padre Santo, sin antes, Señor, invitarnos a salir de ese sistema perverso y malvado. Y te damos gracias, Señor, porque un día, Señor, escuchamos, Señor, tus mensajes. Y hoy, Señor, hemos sido trasladados, bendito Padre, del reino de las tinieblas al reino de tu luz admirable, bendito Dios. Gracias, Papito amado. Bendice esta jornada, bendice esta semana. Que esta semana, Señor, nos puedas librar de toda tentación, nos puedas ayudar a seguir, Señor, la carrera que tenemos por delante, bendito Dios, bendice las ofrendas, bendito Padre, te agradecemos por todo, y pues Dios mediante, Señor, podamos encontrarnos la siguiente semana, si así tú lo estableces, Padre, si tú no vienes antes, bendito Dios, podamos seguir gozando de tu palabra,
y poder seguir aprendiendo de ella, Padre. Te agradecemos por todo en nombre de Cristo Jesús. Amén.